12 minutos voy a saludar al doctor Ricardo López Murphy, economista, exministro, hoy diputado nacional de Juntos por el Cambio. ¿Cómo está, doctor López Murphy? Buen día, Franco lo saluda. ¿Cómo anda? Bien, bien. Bueno. Impactado por la magnitud del trabajo que se viene, pero y cómo se va a hacer, pero digo, eso es, veremos. Son muchas reformas todas al mismo tiempo. Yo sospecho que el proceso de analizar ellas y de traer a los responsables que formularon las propuestas y que puedan discutir con los miembros del Congreso y con los asesores, no va a ser un proceso fácil, y la idea de apurar esto, dada la magnitud de la reforma, no luce indicado, pero bueno, estoy con esa en general, de lo que vio hasta con ahora, esa carga, es decir, es tan grande la carga, sí, desde la pesca hasta el fondo de las artes, pasando por sí, por el sistema electoral, el sistema de partidos políticos, el régimen de selección de candidatos, por los impuestos, por las regulaciones. Digo, yo no sé si todos son conscientes de la magnitud de la reforma en marcha. pero en general, ¿usted está de acuerdo con los artículos, con lo que leyó hasta ahora, con la desregulación de la economía, por ejemplo? Bueno, bien, eso en general yo tiendo a creer que había que derogar buena parte, o en general todo el estatismo, pero digamos, las reformas estas exceden totalmente eso. Yo, por ejemplo, no veo cómo se eligen los candidatos. Sí, partidos políticos en la realidad son inexistentes en todo el territorio, se forman coaliciones, o sea, todo mezclado en una sola ley. Es muy fuerte, Franco. Yo eso no lo leí en detalle. ¿Es la eliminación de la PASO o excede eso? Bueno, pero usted ahí pasa al régimen de circunscripciones, eso no existe desde hace 100 y pico de años. Bueno, existió en la época del peronismo. ¿Cómo hace para seleccionar los candidatos? Con el régimen de las PASO usted tenía un mecanismo que le da participación a la ciudadanía. Ahora se le devuelve al partido político. Los partidos políticos en la Argentina funcionan muy mal y producto de eso se inventaron las PASO. Digo, no estoy, simplemente estoy tratando de que seamos conscientes de la magnitud de los cambios. Por ejemplo, le reconozco que hasta ahora no podía entender bien el cambio en la pesca, pero por las protestas de las cámaras supongo que debe ser de una gran envergadura. ¿Hay aspectos, por ejemplo, como el de las privatizaciones que ustedes apoyarían? Bueno, de nuevo, yo creo que hay cosas que hay que privatizar en la Argentina, o que no tiene sentido que el Estado tenga haciendas erogativas. Por de pronto, mucho menos si eso genera déficit, no estamos en condiciones de tener eso. Ahora, después, en cada caso que se privatizó en la época de Menem, se estudiaba cada empresa, se votaba a cada empresa, ¿no? ¿Y acá cree que no va a haber tiempo para eso? Porque en realidad lo que hace es habilitar la ley, después hay que llevar adelante, bueno, ¿no? por eso, todo esto requiere una discusión muy compleja. Yo simplemente leyendo la parte electoral me he llevado varias horas hoy esa la lectura, ¿no? O sea que ya está asombrado por el capítulo electoral de esta historia. Me parece un cambio muy grande y tiene aspectos sin duda positivos ese cambio. Por ejemplo, es cierto que la representación electoral que viene fijada en el último gobierno militar estaba muy sesgada y castigaba mucho a las provincias mayoritarias, y generaba ese vicio de representación, o sea, que usted necesitaba 10 veces más ciudadanos para que lo elijan en la provincia de Buenos Aires que en algún territorio, o 20 veces más. Eso no era razonable. Pero, bueno, el cambio es muy fuerte. O sea, para que todo el mundo sepa, digamos, con el cambio, la provincia de Buenos Aires tendría más diputados. Muchos más. Claro.
Se habla de Lo cual 27. es razonable, porque tiene mucho más ciudadanos, mucho más votantes. Sí, sí, pero también le entrega Pero, mucho más poder a la provincia de Buenos Aires, ¿no? bueno, generaría más una representación más adecuada, ¿no? Claro. Pero digo, ¿cómo se procesa eso? ¿Quiénes son los partidos que van a poder elegir? ¿En qué condiciones están? Digo, usted no se olvide que hemos llegado a las elecciones en general con frentes. Sí. Parte de los frentes tenían que ver con la fragilidad de las fuerzas políticas. Y los frentes resolvían su candidatura vía las PASO. Usted está tirando por el aire todo ese esquema al cual nos habíamos acostumbrado hace muchos años. Claro, claro. Pero bueno, eliminar, por ejemplo, la lista Sábana parece también razonable, ¿no? Claro, es una cosa al principio muy razonable. Ahora, ¿es razonable ir uno por circunscripción o hacer circunscripción un poco más grande y hacer dos por la mayoría y uno por la minoría? Eso lo propuse yo hace 40 años. ¿Eso le parece razonable? Por eso digo, ¿usted qué va? ¿A la uninominal o a la trinominal? La uninominal tiene el problema que usted deja la minoría sin representación. ¿Pero cómo sería el sistema uninominal? Y te haría en cada lugar una zona geográfica y ahí elegiría el diputado. Y no habría, ahí habría uno conocido para la zona y no habría minoría. Por ejemplo, si usted gana la elección en todos los lugares, no habría básicamente representación de la minoría. Por eso en otros países como Alemania hay un sistema mixto. Claro, claro. O sea que es tema complejo, lo que digo es simplemente ese tema. Me llegó un poco, porque de nuevo, si nosotros tenemos partidos políticos muy bien organizados, que funcionan, que tienen una actividad interna muy intensa, ahí usted, bueno, le devuelve la posibilidad de nombrar los candidatos. Pero si eso no ocurre, que fue la razón por la que usted tuvo paso. En fin. Ahora, déjeme doctor, pensar un rato más. Porque, sí, está muy bien. Lo que dice que hay que pensar. Y justamente iba a contar eso. Pero no hay cosas que no son urgentes. Por ejemplo, esto de eliminar la lista Sábana, con la cual yo estoy de acuerdo. Pero digo, no podemos debatirlo dentro de 7 meses, 8 meses, el año que viene, porque, por ejemplo, el año que viene por ahí no, porque ya sería un año electoral, pero por ahí debatirlo en agosto. Es como que hoy hay algo urgente que es la economía, ¿no? Hoy hay una situación de urgencia absoluta que es tener a la mitad del país en la pobreza. ¿No sería esa la prioridad de este mes de debate? También es cierto que el diseño político electoral de Argentina es muy malo. Pero bueno, estamos en eso, Franco. No quiero hacer un juicio hasta que termine de entender todas las reformas. Son 1030 artículos. Pero por eso, ¿no debieran priorizar en el Congreso ahora lo que es urgente? Bueno, eso, por ejemplo, es lógico mandar todo en una ley ómnibus o habría que haberlo mandado en leyes separadas para que usted no esté trabado, por ejemplo, el paquete económico por un problema en la comisión electoral. Además, cuando hay tanto, el ciudadano, digo, por ahí termina viendo que entran cosas que no termina sabiendo qué es. Ustedes mismos que tienen que votarlo, llega un momento que no te da la capacidad y el tiempo, ¿no?, para analizar todo. Bueno, eso va a haber discusiones muy cuidadosas, eso es cierto, va a haber. No, eso no se preocupe que va a haber. Pero, digo, es de una envergadura brutal. Pero a mí me parece que a medida que se pueda ir explicando como normalmente es una transformación como no tuvo la sociedad argentina, digamos, desde hace muchísimos años. Eso me parece espectacular. Hay cosas que son muy buenas, pero hay otras que, digo, por ahí se podría esperar. No sé, me preocupa eso. Le hago esta última pregunta. ¿Cómo son los tiempos ahora que corren para ustedes de esta ley ómnibus, digo, para los diputados? No, bueno, primero tienen que formarse las comisiones. Una vez que se forman las comisiones, empieza el proyecto a ser estudiado. Y cuando el proyecto concluyó su estudio y tengamos los dictámenes, ya estaría en condiciones de pasar a otras comisiones. Si todas las comisiones van a hacer los dictámenes conjuntamente, ahí que está ahí sugerido, eso lo veo un poco más complejo. Pero bueno,
Pero esto se aprueba en el verano, en enero, por ejemplo. Esto se Yo aprueba. no lo creo. Yo no veo cómo yo lo veo el tiempo que a mí me lleva a tratar de entender cada cosa. Claro, claro. No se olvide que muchos de estos temas no fueron discutidos en la campaña. Hay algunos que son muy novedosos. Uno lo propuso yo en lo largo de la campaña, que hubiera un examen a fin de la escuela secundaria, como existe en Chile, Francia, Brasil. Uh-huh. Que el principal tema de los estudiantes sea ese examen y no el viaje de fin de curso. Es una reforma brutal que va a haber. Claro. Va a haber que prepararse para ese examen, porque si ese examen es la información que vamos a darle a la sociedad, eso cambia los incentivos de los chicos de 14, 15, 16, 17 años dramáticamente. Qué transformación esa, sí, sí. Y que los docentes sean evaluados también, ¿no? Claro, pero piensen simplemente los chicos que han estado todos estos, no sé, 50 años dedicados a preparar el viaje de fin de curso, ahora tienen que prepararse ellos para dar examen como hacen los chicos de otros países. Es una reforma enorme que hace muchos años propuso el profesor Guadañi, sí, de la Academia de Educación, y yo creo que es una reforma formidable, pero ojo, es un cambio brutal. ¿Cree que no va a haber, digamos, apoyo para esto? No digo eso, al revés. Yo creo que ese cambio es mucho más sano. Yo creo que los chicos nuestros preparando viajes de fin de curso y los estoy estudiando le da una ventaja enorme al resto de los países y al resto de la gente que va a competir con nuestros chicos. No, yo creo que eso va a ser muy potente, pero es un cambio que altera la sociología de la Argentina. ¿Le puedo hacer la última pregunta, López Murphy? Sí. Que en su rol de exministro, de economista y de saber lo que son las cuentas públicas, porque digo esto porque hay muchos oyentes preocupados con el tema jubilaciones. ¿Cuál es el tema? Que cuando llegás ahí no podés hacer nada para recomponer esos ingresos y entonces el ajuste siempre lo tiene que pagar Bueno, los jubilados. Yo diría, mire, ahí hay una cosa que yo tengo claridad. Yo he estado diciendo públicamente que necesitamos conocer el programa en su totalidad. Inevitablemente usted va a tener que tener un programa para corregir jubilaciones por inflación, digamos. Lo mismo que sueldos. Finalmente, a esta tasa de inflación hay un momento que tiene que comenzar a corregir y corregir por los niveles de inflación. Eso yo lo veo inevitable y lo va a imponer la Corte. Entonces, pero el ajuste... Pero eso sería bueno que el gobierno explicitara de una vez cuál es el criterio que tiene para esta cuestión. Claro, si todavía no lo ha hecho. Gracias, López Murphy, por estos minutos. Gracias por atendernos. Un gusto hablar con ustedes. Hasta luego.